When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. When the saved of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. Esta es la... ¿Se acuerdan que la vez pasada estudiamos la primera parte, hermanos, de este mensaje? Del trigo y la cizaña. Y vimos que iba a ser separado hasta el tiempo ¿de qué? De la cosecha. Y explicamos lo que todo eso significaba. Pero ahora vamos a ver, hermanos, el trigo y la cizaña ya están siendo separados, ¿verdad? La pregunta, hermanos, que deberíamos de hacernos nosotros es: ¿desde cuándo se viene separando el trigo y la cizaña? ¿Desde cuándo? Porque muchos piensan que hasta que cuando Cristo venga es cuando va a estar esa separación, hermanos. Jesús ya no viene a separar a nadie. La separación tiene que ser antes. Entonces, hermanos, mire lo que dice la mensajera del Señor. Esto es un estudio corto, hermanos, pero yo creo, hermanos, que va a valer la pena. La mensajera del Señor dice así: vi luego, ¿qué dice? El tercer ángel dijo mi ángel acompañante, su obra es ¿qué? Su obra es terrible. O sea que dice que el tercer ángel dice, la obra que el tercer ángel hace, ¿cómo es? Es terrible. Su misión es tremenda, dice. ¿Por qué? Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. ¿Se da cuenta? Estas cosas, dice la mensajera del Señor, deberían absorber completamente la mente y la atención. O sea, mis queridos hermanos, y esto está aquí en Primeros Escritos, página 118. Primeros Escritos, página 118, dice que el tercer ángel, o el mensaje del tercer ángel, es el que hace ¿qué? La separación del trigo y de la cizaña. Ahora, la mensajera del Señor dice esto, hermanos. Escuche bien lo que le voy a decir. La mensajera del Señor, hermanos, dice esto. Dice así. ¿Qué dice? El potente ¿qué? Zarandeo ha comenzado. No dice que va a comenzar, sino que ¿qué? Que ha comenzado. Y proseguirá, dice, de suerte que aventará a cuantos no estén dispuestos a declararse por la verdad, con valentía y tenacidad, ni a sacrificarse por Dios y su causa. Entonces, mis queridos hermanos, dice ahí que el potente zarandeo ha comenzado y que va a aventar a cuantos no estén dispuestos ¿a qué? A declararse por la verdad, con valentía, con tenacidad y a sacrificarse ¿por quién? Por la causa de Dios. Primeros Escritos, página 50. Hermanos, este es un tema, hermanos, que poco se toca. Este es un estudio que poco se toca dentro del pueblo de Dios, porque muchos están esperando que hasta que Cristo venga, Él va a hacer la separación. Y cuando Cristo venga, hermanos, la separación ya tiene que estar hecha. Y es el mensaje, hermanos, es el mensaje el que hace la separación. Es el mensaje, mis queridos hermanos, el que hace esa separación, si somos trigo, o si somos ¿qué? O si somos cizaña. Es bien interesante analizar todo esto, hermanos. Ahora, hermanos, para seguir con este mensaje, hermanos. Esta era nomás la introducción, hermanos. Estas dos citas para que meditemos.
Vamos a postrarnos de rodillas, hermanos, y vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Mi Dios, queremos pedir la presencia de tu Santo Espíritu. Queremos rogarte, mi Dios, que sea Él el que nos dirija. Ayúdanos, Padre, para poder entender y comprender tu santa palabra. Prepara nuestras mentes y ayúdanos, Señor, a estar atentos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como vimos al principio, hermanos, ¿verdad? La mensajera del Señor dijo que es el tercer ángel el que hace ¿qué? La separación del trigo y la cizaña. Y estas dos citas que acabamos de leer, hermanos, nos dicen claramente que es el mensaje del tercer ángel el que separa el trigo de la cizaña. Y procede, ¿verdad? Y procede, lo estamos viendo, al sellamiento del trigo, es decir, de los hijos de Dios para el granero celestial. ¿O ahora usted se da cuenta por qué es necesario comprender esto? ¿Por qué es necesario comprender el mensaje de los tres ángeles? ¿Por qué es necesario aceptar el mensaje de los tres ángeles en nuestra vida? Porque de eso depende, hermanos, si usted y yo somos sellados para el granero celestial. ¿Me explico? Así lo explica la mensajera del Señor. Y este mensaje, hermanos, se ha venido predicando ¿desde qué fecha? Desde 1844, hermanos, este mensaje se ha venido predicando. Por lo tanto, desde 1844 se viene separando el trigo de la cizaña. O sea, se viene realizando, hermanos, el potente zarandeo. Es interesante, hermanos, lo que la mensajera del Señor dice. Es bien interesante, hermanos. ¿Desde cuándo se viene separando el trigo de la cizaña? Desde 1800, ¿qué? 44. Desde ahí se viene separando el trigo y la cizaña y atando, hermanos, en manojos, ¿verdad? Aquellos que no quieren aceptar el mensaje de los tres ángeles. Es interesante, hermanos. Ahora la pregunta cabe entonces, hermanos, ¿cuándo se va a completar la separación del trigo y la cizaña? La mensajera del Señor, hermanos, nos tiene la respuesta. Y es bien interesante, escuche lo que dice. Y esto, hermano, es lo que debemos nosotros procurar entender y comprender como pueblo de Dios. Aunque nosotros pretendamos, mis queridos hermanos, ser parte del pueblo de Dios, pero si no hacemos las obras correspondientes, también, mis queridos hermanos, vamos a hacer cizaña. No porque ya no estamos en la nominal, no porque ya no estamos en la corporación, pero si mi vida y su vida no van de acuerdo a la luz que nosotros hemos recibido, mis queridos hermanos, lastimosamente también nos vamos a quedar. Vamos a ser atados, sí, pero para el fuego. Escuchen lo que dice la mensajera del Señor. No todos, escuchen lo que dice, no todos los que dicen trabajar por Cristo son discípulos verdaderos. O sea que hay cizaña. Hay hipocresía. Dice, no todos los que dicen trabajar por Cristo son discípulos verdaderos. Interesante. Entre los que llevan su nombre y se llaman sus obreros, hay quienes no le representan. ¿Por qué dice? Por su carácter. Es que el carácter es importante, mis queridos hermanos, para poder representar a Jesús aquí en la tierra. Como discípulos de Cristo debemos de luchar, mis queridos hermanos, que nuestro carácter pueda llegar a la altura de Cristo Jesús. El carácter es el único, es el pasaporte, hermanos, que nos vamos a llevar al cielo. Y entonces, ¿por qué no luchamos por cambiar nuestro carácter?
En vez de estar con tanta cosa, luchemos nosotros mismos por cambiar nuestro carácter. Escuche lo que dice. ¿Por qué no? ¿Por qué dice no todos los que dicen trabajar por Cristo son discípulos? ¿Qué? ¿Por qué? Porque entre los que llevan su nombre, ¿todos somos cristianos acá? ¿Todos decimos ser discípulos de Cristo? Claro que sí, pero dice, hay quienes no le representan por su carácter. Hasta la consumación de los siglos habrá cizaña entre el trigo. Oh, mis queridos hermanos, qué importante es que nuestro carácter pueda cambiar. Aquí podemos ver este grupito, podemos estar acá. Pero ¿cuántos nuestro carácter todavía no ha sido transformado? Todavía hay muchos que parecemos un cerillo, mis queridos hermanos, que con cualquier cosita se enciende uno y si no se aparta, hay que tener cuidado. Hermanos, si decimos que somos discípulos de Cristo, si decimos seguir a Jesús, nuestro carácter tiene que cambiar. Y tiene que cambiar ahora, no mañana. A pesar de que siempre, hermanos, los que les gusta el pecado lo encubren y ellos estarán hasta el fin del tiempo. Ahora la pregunta es, hermanos, la pregunta es esta. ¿Cómo debe tratarse con el pecado abierto? En especial, los que tienen cargo de responsabilidad. Y en esto, hermanos, el pueblo de Dios hemos fallado. Escuche lo que dice la mensajera del Señor. Y esto yo siempre lo tengo bien presente en mi mente. Escuche lo que dice. Consejo sobre la salud, página 628, dice así. Prefiramos, ¿qué dice? Prefiramos la pobreza, el oprobio, la separación de nuestros amigos o cualquier sufrimiento antes que contaminar el alma con el pecado. Mis queridos hermanos, si yo tengo amigos que les gusta andar en el pecado, ¿qué debo de hacer? Queridos jóvenes, si tú tienes amigos que les gusta andar en el pecado, ¿qué tienes que hacer? Tienes que apartarte. Tienes que apartarte. Prefiramos, ¿qué dice? La pobreza. ¿De qué te sirve, mi querido hermano, tener el montón de dinero si al final te vas a perder? El oprobio, la separación de nuestros amigos o cualquier sufrimiento antes que contaminar el alma con el pecado. La muerte antes que el deshonor o la transgresión de la ley de Dios. Debiera ser el lema. ¿De qué dice? De todo cristiano. Ese debería ser nuestro lema. No contaminarnos, mis queridos hermanos. ¿Somos un pueblo santo o no lo somos? ¿Somos un pueblo peculiar? Aunque todavía, mis queridos hermanos, estamos aquí en la tierra esperando la gloriosa venida de Cristo Jesús, pero Jesús dijo algo bien importante. Yo he vencido para que ustedes sean, ¿qué? Vencedores en mi nombre. Así es que, mis queridos hermanos, dice, como pueblo que profesa ser constituido por reformadores que atesoran las más solemnes y purificadoras verdades de la palabra de Dios, debemos elevar la norma mucho más alto de lo que está puesta actualmente. Pero como cristianos, como pueblo de Dios, mis queridos hermanos, en vez de estar elevando la norma, ¿qué estamos haciendo? La estamos pisoteando nosotros mismos con nuestras malas acciones, con nuestro mal carácter, con nuestra conducta, con seguir todavía, hermanos, en nuestro yo, en nuestro orgullo, en nuestra vanidad. Y escuchen lo que dice, el pecado y los pecadores que hay, ¿a dónde? ¿En el mundo? No, ¿a dónde? En la iglesia deben ser eliminados prestamente a fin de que no contaminen a otros. ¿Se da cuenta?
Hay que dejar el pecado. Tenemos que dejar el pecado. ¿Cristo nos da la fuerza para vencer? Claro que sí. ¿Cómo vencía Jesús todas las tentaciones? Y no me diga que Jesús no fue tentado, pero sí fue tentado allá en el desierto. Hasta ahorita yo creo que usted y yo no hemos pasado las tentaciones que Jesús pasó. Y si no, lea el deseo de toda la gente. Escuche lo que dice: el pecado y los pecadores que hay en la iglesia deben ser eliminados prestamente, a fin de que no contaminen a otros. Pero eso está muy fuerte. ¿Queremos la vida eterna o no la queremos? Por eso estamos en este lugar, ¿verdad? Si todavía usted tiene pecados ocultos y todavía por ahí usted anda, ¿cómo se dice? De coscolino, como decimos en mi país, tenga cuidado. Tenga cuidado. Que no se le olvide, mi querido hermano, mi querida hermana, que hay un ángel a su lado, que está apuntando todo en el libro. Pero escuche lo que dice: la verdad y la pureza requieren que hagamos una obra más cabal para limpiar de Acanes el campamento. ¿Se acuerdan cuál fue el pecado de Acán? ¿Cuál fue el pecado de Acán? ¿Verdad? ¿Y lo tenía qué? Lo tenía escondido, ¿verdad? Y según él nadie se daba cuenta. Y así somos nosotros los seres humanos. ¿Verdad que sí? Y por eso el pueblo de Dios está debilitado espiritualmente, por todos los pecados ocultos que tiene dentro del pueblo de Dios. Y después nos andamos preguntando, ¿pero por qué hay tanta falta de espiritualidad dentro del pueblo de Dios? Son sus pecados, son mis pecados ocultos los que no hemos confesado. Los hermanos, las hermanas tal vez no lo pueden ver, pero allá está el Dios de arriba. Allá está el Eterno, que todo lo mira y todo lo escudriña. Escuchen lo que dice, hermanos: no toleren el pecado en un hermano de los que tienen cargo de responsabilidad. Muéstrenle que debe dejar sus pecados, o ser, ¿qué dice? Separado de la iglesia. Eso es lo que se debe de hacer con una persona que está en pecado. Y no importa que sea el pastor, no importa que sea el anciano, no importa que sea el diácono, no importa que sea el presidente. Si está en pecado, tiene que ser separado de la iglesia. Yo no lo digo, hermanos, lo dice la mensajera del Señor. Por eso Dios nos llama, nos manda a nosotros a que dejemos el pecado, que ya es tiempo que dejemos de jugar, hermanos, con el pecado. Saben, hermanos, yo por ahí leí una nota que decía que el pecado es como la tarjeta de crédito. Disfrute ahora y pague después. ¿Sí o no? Usted va a la tienda y pasa el dinero plástico y usted sale bien contento porque ya se enjaranó. Bueno, no, en ese momento no lo piensa, pero sale bien contento que ahí ya trae lo que quería ir a comprar, ¿sí o no? Y así es el pecado, mis queridos hermanos. Ahí andamos a veces ahí bien contentos, andamos disfrutando del pecado, pero dice la palabra de Dios: la paga del pecado es la muerte. Disfrútalo ahorita, pero paga las consecuencias después. Hay que tener cuidado. Dios está llamando a que seamos un pueblo santo, un pueblo diferente, que cuando la gente mire, queridos jóvenes, cuando nos miren, la gente diga: wow, ese es un pueblo realmente santo, realmente conocen el temor de Jehová. Pero muchas de las veces, mis queridos hermanos, la gente de allá afuera sabe más lo que es el temor de Jehová que nosotros, hermanos, que decimos que estudiamos la palabra de Dios. Si bien, hermanos, no podemos leer el corazón ni juzgar los motivos de nadie, ni por lo tanto determinar quién es trigo y cizaña, la pregunta entonces es esta, hermanos: ¿qué debe hacerse con los miembros que están en pecado abierto y que son piedra de tropiezo para la iglesia?
¿Se debe ignorar el pecado porque el trigo y la cizaña deben crecer juntos? Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Abra su Biblia. Y mire lo que dice la Biblia, hermano. Y esto se nos ha olvidado a nosotros como pueblo de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado. Primera de Corintios. Primera de Corintios. Capítulo 5. Y ojo, jóvenes, lo que dice aquí. Querido hermano y querida hermana también. Primera de Corintios, capítulo 5. Versículos del 11 al 13. Primera de Corintios, capítulo 5, versículos del 11 al 13. Más bien, ¿qué dice? Más bien os escribí que no os asociéis con quien llamándose ¿qué? ¿A quién está hablando? A nosotros los cristianos. No le está llamando a la gente que no conoce. Aquí le está hablando el apóstol Pablo, ¿a quién? A nosotros los que decimos que somos o que hemos nacido de nuevo. Más bien os escribí que no os asociéis con quien llamándose hermano, ¿sea qué? Fornicario, que sea ¿qué más? Avaro, ¿qué más? Idólatra, ¿qué más? Maldiciente, borracho o ladrón. Con uno así, ¿qué dice? Ve a comer. Con uno así ni siquiera coman. ¿Y cuántos les gusta seguir esa regla? No, es que lo tenemos que ganar. De esa manera no se gana la gente. De esa manera no se gana la gente. Asociándose en esos pecados. Versículo 12, ¿qué dice? Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, ¿quién los juzga? Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Así que, mis queridos hermanos, tenemos que dejar el pecado. Tenemos que ser cristianos verdaderos. Y el que tiene pecados abiertos, arrepiéntase. Arrepiéntase. Porque si no, mis queridos hermanos, usted corre con esa maldición. Y dice aquí la palabra de Dios, da la autoridad de llamarlo a disciplina. Y si no hace caso, allá está la puerta. Pero debemos de guardar la reverencia y la santidad del pueblo de Dios. ¿Qué pasó con Acán, hermanos? Cuando se le descubrió que él era el que tenía el clavo, como dicen. ¿Qué pasó? Lo mataron. ¿Solo a él? Hasta los pobres criados. Su familia, los criados, hasta los animales, hermanos. ¿Ustedes se dan cuenta ahora todo lo que acarrea el pecado? No solo sufre usted, sino que también su familia, sus hijos. ¿Me entiende? Por eso el Señor está llamando a un rebañamiento y a una reforma en su pueblo, para que dejemos el pecado. ¿Cuál es entonces la razón de tanta debilidad y flaqueza en la iglesia? Es todo eso. Porque dentro del pueblo de Dios, mis queridos hermanos, se permite, se juega con el pecado. Pero escuche lo que dice la mensajera del Señor, hermanos, acerca de eso. Todo lo que es ¿qué? Impuro, tiene que tornarse puro y santo. Usted y yo tenemos que tornarnos ¿cómo? Puros y santos.
De lo contrario debe ser arrojado de nosotros, porque todo lo que es terreno, sensual, diabólico, es una piedra de tropiezo para los demás y una maldición para la causa de Dios. ¿Quiere ser usted piedra de tropiezo para los demás? El Señor Jesucristo dijo que es mejor que se ate, ¿qué? Una piedra de molino en el pescuezo y vaya y se tire al mar. Y no ser piedra de tropiezo. Es preferible eso. Por eso dice, de lo contrario debe ser arrojado de nosotros, porque todo lo que es terreno, sensual, diabólico, es una piedra de tropiezo para los demás y una maldición para la causa de Dios. Y muchos de nosotros somos maldición para la causa de Dios, porque no queremos cambiar. Pensamos que con jugar al cristiano todos los sábados o venir a los días de servicio a la iglesia a calentar las sillas, ya con eso ya lo hicimos. Y allá afuera, nuestro testimonio está arrastrado por el piso. Es tiempo, pueblo de Dios, de cambiar. Es tiempo que nuestra vida pueda tornarse pura y pueda tornarse santa. Pero sigue diciendo, hermanos, cuanto antes sean nuestras filas purgadas de esta clase de personas, tanto más seguramente veremos la salvación de nuestro Dios y el poder de la verdad en nuestro medio. Es porque acariciamos el pecado dentro del pueblo de Dios, es que el poder de la verdad se ha debilitado en nuestro medio. Por tener las iglesias llenas, por temor a que se vayan muchos pastores, muchos dirigentes, no quieren predicar estos temas. Ahora sí, escuche lo que sigue diciendo. Es porque estamos amarrados a quienes no participan de la naturaleza divina, ni han podido escapar a la corrupción que produce en el mundo la concupiscencia, que tenemos tanta debilidad y flaqueza en nuestro medio. Debemos levantarnos. Tenemos que limpiar el campamento de Israel de su contaminación moral. Tenemos que ser un pueblo santo. Amén. ¿Y cuándo vamos a empezar a ser un pueblo santo? Muchos tal vez han de estar pensando, pastor, está dura esa palabra. Así le dijo Pedro al Señor Jesucristo. ¿Quién se va a salvar? Dura es esa palabra, Pedro, si te quiere decir, le dijo. Pues, ya sabes el camino. Tenemos que cambiar, tenemos que ser diferentes. Si queremos estar con Jesús para toda la eternidad, mis queridos hermanos, necesitamos ser diferentes. El pecado no debe de reinar en nuestra vida. El pecado no debe de reinar en nuestras familias. El pecado, mis queridos hermanos, debemos de cortarlo ¿desde dónde? Desde la raíz. Por eso hay tanta debilidad en el pueblo de Dios. Por eso la manifestación del Espíritu Santo, por eso la lluvia tardía, mis queridos hermanos, no ha descendido en su pueblo. Porque todavía nos falta pureza y nos falta santidad. Y la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y eso está, hermano, testimonio sobre la conducta sexual, página 222. Y aquí, hermanos, vemos, hermanos, cabalmente que las iglesias están mal y hay mucha flaqueza espiritual porque el pecado ha sido tolerado. Porque el pecado ha sido tolerado. Por eso hay flaqueza espiritual, por eso hay enanos espirituales en el pueblo de Dios. Por eso, cuando se invita a la gente, mis queridos hermanos, a ayunar, a orar, la gente no tiene ganas de hacerlo. Porque el pecado se ha tolerado tanto en el pueblo de Dios que la gente ha perdido esa espiritualidad. Y así las iglesias, hermanos, si las iglesias no son purgadas, hermanos, si las iglesias no son purgadas a tiempo y se sigue tolerando el pecado, la maldición va a caer sobre ellos. Y no importa que digamos que seamos de sustento propio, hermanos. No importa que digamos que somos de la verdad presente.
Pero más por eso, hermanos, por decir que somos de la verdad presente, nuestra vida debe de cambiar. Debemos de ser diferentes. Escuche lo que la mensajera del Señor dice, hermanos. Algo muy interesante. La menor transgresión de la ley de Dios acarrea culpa sobre el transgresor, y sin un sincero arrepentimiento y un abandono del pecado, este ciertamente se convertirá ¿en qué dice? En un apóstata. Hay que arrepentirse. Con cualquier, dice, ¿qué? ¿Transgresión de qué? De la ley de Dios. Por eso dice Santiago capítulo 2, versículos 10 y 11, ¿qué dice? El que ofendiera en un punto, perdón, dice así, el que dice que guarda toda la ley, pero no cumple en un punto, ya se volvió transgresor ¿de qué? De toda la ley. Por eso dice, la menor transgresión de la ley de Dios acarrea culpa sobre el transgresor, y sin un sincero arrepentimiento y un abandono del pecado, este ciertamente se convertirá en un apóstata. Hermanos, creo que Dios nos está hablando a nosotros en esta hora. Como pueblo, hasta donde sea posible, escuche bien lo que dice, como pueblo, hasta donde sea posible, debemos limpiar el campamento de contaminación moral y de pecados provocadores. Hasta donde sea posible, ¿qué? Debemos, ¿qué dice? Limpiar el campamento, de toda contaminación moral y de pecados, ¿qué? Provocadores. No debemos de provocar. ¿Sabe ustedes qué es un pecado provocador? Por eso nuestras hermanas deben de vestirse decentemente. Por eso nuestras hermanas deben taparse. Por eso nuestras hermanas deben de vestirse con pudor y con modestia, como mujeres que profesan, ¿qué? Piedad. ¿Qué es eso de andar ceñidos del cuerpo? Los hombres también. Debemos de respetar al sexo opuesto. ¿Qué es eso de andar abrazando a las hermanas? ¿Qué es eso ahí, hermanos, de andar, como decimos nosotros? Si usted quiere hablar con una hermana, llévese a alguien más que le sirva de testigo. El diablo es diablo. Sí, hermano, el diablo es diablo. El diablo no duerme. ¿Sí o no? El diablo es diablo y el diablo no duerme. Oh, mis queridos hermanos, no seamos piedra de tropiezo. Consagrémonos al Señor, mis queridos hermanos. Que como pueblo que profesa tener gran luz, podamos siempre seguir en los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Oh, mis queridos hermanos, cuando el pecado avanza sobre el pueblo que pretende elevar las normas morales de justicia, ¿cómo podemos esperar que Dios obre en nuestro favor y nos salve como pueblo que obra justicia? ¿Cómo? Oh, la iglesia está bien, andamos todo bien. Pero ¿cómo, mis queridos hermanos? Si el pecado se ha tolerado dentro del pueblo de Dios, y Dios no puede salvar a su pueblo en los pecados. El pueblo de Dios tenemos que dejar los pecados para que Dios nos pueda salvar. Jesús lo demostró. Y nos enseñó que sí se puede vivir sin pecado en esta tierra. Pero para eso hay que ayunar y hay que doblar las rodillas para llegar a aborrecer el pecado y vivir una vida en santidad con Dios. Si como pueblo no, escuchen lo que dice, si como pueblo no nos mantenemos dentro de la fe, escúchelo bien, y si nos limitamos a predicar con la pluma y la voz los mandamientos de Dios sin cumplir cada uno de ellos y sin violar conscientemente
uno solo de los preceptos, entonces nos sobrevendrá, ¿qué dice? Es que no hay que ser solamente oidores olvidadizos. Hay que poner en práctica lo que predicamos, lo que le enseñamos a las demás personas. ¿Cómo yo les puedo decir a una persona, el sábado es el día del Señor? Y me miran ahí por ahí en la tienda. En los yard sales, ¿verdad? ¿Cómo yo le puedo decir a la gente, no hay que cometer adulterio, y cuando mira un hermano, mira una mujer allá afuera, los ojos están peor que un tecolote? Ahí sí, como el tecolote, el cuello hasta da vueltas por toda la... Hermanos, tenemos que tener cuidado. Por eso, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Cuál es la lámpara del cuerpo? Los ojos. Los ojos. Los ojos. Oh, mis queridos hermanos, tanto que hay que aprender. Hay que sacarlo, ¿verdad, hermana? Hay que sacarlo. Mis queridos hermanos, tenemos que consagrarnos al Señor. Sigue diciendo, esta es una obra que debemos emprender en cada una de ¿qué? De nuestras iglesias. Cada persona debe ser ¿qué? ¿Qué debe ser cada persona? Un cristiano. Un cristiano que vive conforme a la voluntad de Dios, que lucha cada día, que sujeta su cuerpo carnal, lo mantiene en servidumbre y no deja que el cuerpo lo mande a él. Oh, mis queridos hermanos, pero sigamos leyendo la cita. Le dije que era un tema sencillo, pero un tema muy poderoso, y nos está hablando a cada uno de nosotros. Dios primero me habla a mí. Yo, hermanos, cuando repaso todos estos temas, o cuando voy a sacar un tema, hermanos, hay veces que yo he caído de rodillas llorándole, pidiéndole perdón a Dios. Porque también, hermanos, nosotros los pastores tenemos nuestras luchas. Y el diablo sabe, hermanos, la carga que ha sido puesta sobre nosotros. Y él se doblega más para que cuando lo que enseñemos no haga efecto. Por eso debemos de orar, debemos de consagrarnos. Y mis queridos hermanos, y debemos de dejar, hermanos, que la palabra de Dios cambie lo que tenga que ser cambiado en nuestras vidas. Pero escuche lo que sigue diciendo la mensajera del Señor. Como pueblo, debemos levantarnos y limpiar el campamento de Israel. La licencia, las intimidades ilícitas y las prácticas no santificadas se están introduciendo en nuestro medio en gran medida. ¿Qué dice? Ministros, o sea, ministros, dirigentes, ancianos, diáconos. Escuche lo que dice. Que manejan las cosas sagradas son culpables de tales pecados. ¿De cuáles pecados? Codician la mujer del prójimo y quebrantan el séptimo mandamiento. Claro que sí. Claro que sí. Claro, es cierto, hermanos. Pero ¿qué es lo que dice? Ministros que manejan las cosas sagradas son culpables de tales pecados. Codician a la mujer del prójimo y quebrantan el séptimo mandamiento. ¿Qué dice el séptimo mandamiento? A ver, pueblo de Dios. ¿No cometerás qué? Ajá, ¿verdad que es diferente? ¿No cometerás qué? El Señor Jesucristo fue bien claro y Él dijo, no basta que te encuentren en el acto. Solamente ¿con qué? Con que mires y codicies a esa mujer ya te convertiste en adúltero.
entonces debemos de cuidarnos nuestros ojos. Pero también, pastor, también nosotros como mujeres también tenemos que dar el ejemplo y no dejar a que el hombre predique, porque nosotros somos las provocadoras. Amén. Amén. ¿Y qué pasa, hermanos, cuando una mujer, una filistea, hay dos clases de filisteas? Están las filisteas del mundo y las que se hacen pasar por cristianas. Hay muchas filisteas en el pueblo de Dios y andan provocando adentro del pueblo de Dios. Por eso debemos de consagrarnos. Y cuando una filistea de esas se le acerque, haga como hizo José, hermano. Hermanos, es mejor que digan, ¿cómo dice el dicho? Que aquí corrió, que aquí quedó. Es mejor, hermanos. Es mejor que le digan un montón de cosas, pero usted manténgase íntegro delante de Dios. Corremos, escuchen lo que dice, corremos el peligro de llegar a ser una hermana de la caída Babilonia. Por tolerar el pecado en el pueblo de Dios, corremos el peligro de llegar a ser ¿qué? Una hermana de la ¿qué? De la caída Babilonia. Y permitir que nuestras iglesias se corrompan, se llenen de todo espíritu inmundo y alberguen a toda ave inmunda y aborrecible. Dios quiere que seamos santos. Dios no quiere aves inmundas. Él no quiere cristianos aborrecibles. Él no quiere corrompidos en su pueblo. Amén. Sed santo como yo soy santo. Y el Señor Jesucristo, ¿qué dijo también? ¿Se acuerdan? Sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y la perfección se puede alcanzar. La perfección se puede alcanzar. Si el Señor Jesucristo lo dijo, sí se puede. Sí se puede. Y eso está, hermanos, en Testimonio sobre la conducta sexual, hermanos, página 211. Y la pregunta, hermanos, dice: ¿podremos ver claramente nuestra situación y no proceder en forma decisiva y curar los males existentes? Queremos que este pueblo, esta iglesia, tenga el poder del Espíritu Santo. Queremos que esta iglesia en esta ciudad, hermanos, sea una lumbrera para los demás. Entonces, hermanos, necesitamos empezar por nosotros mismos. Se empieza por casa, no se empieza por afuera. Tenemos que empezar a dar un buen testimonio. Cuando usted conozca de alguien que anda ahí de coscolino, jálele las orejas. No permita el pecado dentro del pueblo. No hagamos de este lugar una maldición. Oh, mis queridos hermanos, yo creo que el Señor nos está llamando a nosotros, a cada uno de nosotros. La mensajera del Señor, hermanos, dijo claramente que si la iglesia adventista, si el pueblo adventista no era limpiada de toda contaminación moral y pecados provocadores, la ruina vendría sobre ella. Corremos el riesgo de que la ruina caiga sobre nosotros, aunque ya no estemos en la corporación. Y más todavía ella dijo, hermanos, lo que acabamos de leer, que si esos pecados no se extirpan del pueblo de Dios, la iglesia se convertiría en hermana de la caída Babilonia. Se convertiría en ramera. ¿Queremos convertirnos en eso? Entonces luchemos, mis queridos hermanos. Luchemos. Ahora dígame, ¿no es eso lo que se ve hoy en día en el profeso pueblo de Dios? ¿No es eso lo que ahora se mira? ¿Cuántos no hay casos, hermanos, que el hermano le quitó la mujer a su tano? Que la hermana se fue con el anciano, se fue con el diácono, se fue con
con una visita. Hay muchas que hemos visto que razón por ahí, dijo que tienen a su esposo, tienen al otro. En la misma iglesia. ¿Es cierto lo que dice la hermana? Yo he escuchado casos, mis queridos hermanos, que la mujer está con su esposo a un lado y al otro ladito está el amante. Oh, mis queridos hermanos, necesitamos ser un pueblo santo. Necesitamos ser un pueblo puro. Hay quienes, mis queridos hermanos, que de repente no, ya no quiere a la mujer, o la mujer ya no quiere al hombre. Es que se enamoró del anciano, se enamoró del diácono, se enamoró de un hermano de la iglesia. Y resulta que los pastores todavía tienen el descaro de casarlos. Acabo que Dios conoce la intención. Dios conoce la situación. Si Dios la conoce, que esa situación es aborrecible delante de Él y te vas a quemar. Imagínense. ¿Se imagina? Por eso cuide la persona que tiene a su lado. Si esa es la persona que usted escogió, porque en muchos casos Dios no se la ha dado, sino que usted la escogió. Cuídelo, cuídela, protégela, ámela, séale fiel hasta la muerte. ¿O eso no fue lo que prometimos en el altar? Bueno, los que tuvieron el privilegio de casarse en un altar. Nosotros éramos muy jóvenes cuando nos casamos, hermano. Íbamos a cumplir, yo creo, 19 años, o teníamos 19 años, algo así. Ya estaban mayores, nosotros teníamos 15. Y mis queridos hermanos, a veces no entendemos las cosas. Pero ahora yo le doy gracias a Dios por la esposa que Él me ha dado. Deleítate con la mujer de tu juventud, con esposa. Oh, mis queridos hermanos, batallamos, luchamos. Yo creo que todos tenemos ¿cómo se dice? Nuestras diferencias. Pero con Cristo, esas diferencias las diferencias se vencen. Ahora, hermanos, profetizó la hermana Huay que la iglesia llegaría un día a ser parte de Babilonia. Estas son cosas y estos son temas que a veces me he metido en problemas. Pero en otra ocasión vamos a estudiar, vamos a poner cronológicamente las cosas para ver de lo que voy a decir en esta hora. Escuche lo que dice la mensajera del Señor. No debemos introducir ¿el qué? El mundo en la iglesia. ¿Y el mundo se ha introducido a la iglesia? ¿O lo han introducido? Claro que sí. Escuche lo que dice. No debemos introducir el mundo en la iglesia ni casarlo con ella, estableciendo así un vínculo de unidad. ¿Ustedes creen, mis queridos hermanos, que la santidad puede estar unida con la mundanalidad? No, mis queridos hermanos. ¿El aceite y el agua se unen? Por más que usted lo intente, nunca se van a unir. Entonces la santidad y la mundanalidad tampoco se pueden unir. Pero escuche lo que dice. De esa manera, ¿de cuál manera? Introduciendo el mundo a la iglesia, casándolo con ella. Me escuche lo que dice. De esa manera la iglesia se convertirá o se corromperá, dice. Llegará a ser como se declara en el Apocalipsis: albergue de toda de inmunda y aborrecible. Testimonios para los ministros, página 265. Entonces, si nosotros vemos que el mundo ha llegado a la iglesia, que el mundo se ha introducido en el pueblo de Dios, podemos nosotros entonces deducir, mis queridos hermanos, que la iglesia, el pueblo de Dios,
es, como dice en el Apocalipsis, albergue de toda inmunda y aborrecible, una hermana de la caída Babilonia. ¿No vemos la mundanalidad en el pueblo de Dios? Hermanos, que no nos vaya a pasar aquí a nosotros en este grupito. Así es que, mis queridos hermanos, a echarle ganas. Nuestra redención está lo más cerca que cuando nosotros creíamos. Seamos un buen testimonio para los demás. Escuchen lo que dice la Biblia, Apocalipsis 18, del 1 al 4. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria, y clamó con potente voz: ha caído la gran Babilonia, y se ha vuelto habitación ¿de qué? De demonios, guarida ¿de qué? De todo espíritu impuro y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Así se ha convertido hoy el pueblo de Dios. Se ha introducido el mundo en iglesia, y por lo tanto se ha convertido en albergue de toda ave sucia y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con su excesiva lujuria. ¿Y cuál es la invitación? Salid de ella. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participes de sus pecados, o para que no participéis de sus pecados, y no recibáis ¿qué? Sus plagas. Ahora, hermanos, ¿usted cree que esta profecía de la sierva del Señor se ha cumplido? ¿O no lo cree así? ¿El mundo se ha introducido en el pueblo de Dios? ¿La mundanalidad? ¿Cómo se llama cuando hacen todas esas celebraciones ¿cómo le podría decir? Todas esas festividades, hermanos, que se celebran, ¿no las celebra el pueblo de Dios? Claro que sí, hermanos. Y si se ha cumplido, y eso es evidente, entonces no hay otra opción. ¿Cuál es la orden de parte de Dios? Lo acabamos de leer. Salid de ella, pueblo mío. Pero hay muchos que todavía quieren estar ahí. ¿Y saben por qué les gusta estar ahí? Porque ahí está suave. Ahí se acepta todo. Ahí usted puede llegar, así como usted entra, así lo aceptan. No hay ningún cambio, aunque usted diga que ha habido un cambio. Y allí usted le hablan solamente del amor, y lo empalagan tanto el amor, y al final de cuentas sale desamorado. Es cierto, mis queridos hermanos. Saben también, hermanos, la mensajera del Señor también profetizó que el Espíritu Santo, hermanos, escuche bien, se le sería retirado a la iglesia y que sería dado a otro grupo de fieles. ¿Cómo? Si somos el pueblo de Dios. Pero escuche lo que dice, hermano, la mensajera del Señor. Pero, oh triste cuadro, los que no se sometan a la influencia del Espíritu Santo pronto perderán las bendiciones que recibieron al reconocer la verdad como precedente del cielo. Caerán en una formalidad fría e insípida. ¿No está así la iglesia? ¿Así está el pueblo de Dios? El amor se ha perdido, y perderán su interés en las personas que se pierden. Por eso, ¿verdad? Y escuche lo que dice: al dejar ¿qué? Su primer amor, Cristo les dice: recuerda por tanto de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y si no te hubieses arrepentido, Él quitará, escuche lo que dice, Él quitará el Espíritu Santo ¿de dónde? De la iglesia, y lo dará a otros que lo aprecian. Entonces, ¿Él ha quitado el Espíritu Santo de su iglesia? ¿De la corporación?
Y entonces, mi querido hermano, ¿qué quieres hacer todavía en un lugar donde el Espíritu Santo no mora? Entonces, ¿cuál es el Espíritu que mora en ese lugar? ¿Verdad que sí? Hermanos, son cosas que debemos de ponernos a pensar. Eso está en Recibiréis Poder, página 309. ¿Es triste el cuadro? Por eso dice la hermana White, pero oh, qué triste cuadro. Deberíamos de ser un pueblo peculiar. Recibiréis Poder, página 309. Recibiréis Poder. Así se llama el libro. Recibiréis Poder, página 309. Entonces, hermanos, ustedes creen, hermanos, que se puede ser buen cristiano en una iglesia fría y desprovista del Espíritu Santo. ¿Se podrá ser buen cristiano? Escuche lo que dice la mensajera del Señor, hermanos. Escuche lo que dice. La atmósfera de la iglesia es tan frígida. Su espíritu es de tal naturaleza que los hombres y mujeres no pueden sostener o soportar el ejemplo de la piedad primitiva, nacida del cielo. No pueden. Entonces no se puede. En una iglesia frígida, en una iglesia mundana, en una iglesia, mis queridos hermanos, donde se ha introducido tanto el mundo, no se puede. Por eso dice la mensajera del Señor que el Espíritu Santo iba a ser quitado de la iglesia y se lo iba a dar ¿a quiénes? A otros que iban a ser ¿qué? Fieles. Que seamos nosotros. Y también muchos grupos de sostén propio que se han levantado en otros lados. Oh, mis queridos hermanos, eso está en Testimonios para los Ministros, páginas 165 y 166. Entonces, hermanos, ¿qué debemos hacer? Como siempre, la palabra de Dios tiene la respuesta. Y hacemos bien seguir el consejo. Segunda de Corintios. Vamos a Segunda de Corintios, el capítulo 6. Segunda de Corintios, el capítulo 6. ¿Qué debemos de hacer? ¿Seguiremos el consejo de Dios? Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 17 y 18. ¿Qué dice? Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo impuro y yo los recibiré. Y al hacer esto, ¿qué dice? Y seré vuestro Padre, y vosotros seréis mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Se da cuenta? Pero hay veces ahí todavía queremos andar. Es que ahí están mis amigos, ahí está mi familia, ahí déjenlos, ore por ellos, hábleles la verdad. Pero no podemos estar yendo a un lugar donde el Espíritu Santo ya no mora. Mis hermanos, ¿qué relación tiene el mundo con el pueblo de Dios? Ninguna relación. Y esto es triste, hermanos. El pueblo debería de ser diferente. El pueblo de Dios debería ser peculiar y lo que se dice o profesa debería ser cumplido. ¿Sí o no? Lo que profesamos decir, lo que profesamos debe ser cumplido entre el pueblo de Dios. Pero no lo queremos. Profesamos y profesamos. Nomás decimos de labios. De los dientes para afuera, dicen allá. Pero en la práctica es donde fallamos. ¿Verdad? Por eso no crecemos. ¿Queremos crecer espiritualmente? Hagamos caso a la palabra del Señor. Que el Señor los bendiga. Que el Señor nos siga ayudando a cada uno de nosotros. Y que podamos tomar la mejor decisión de nuestra vida.
Que Dios los bendiga y que la paz de Cristo permanezca en cada uno de ustedes.